La materia tiene distintas formas de presentarse según sea su grado de homogeneidad. Es así como conseguimos materia homogénea y materia heterogénea, donde en la materia homogénea vamos a conseguir exactamente la misma composición y propiedades en cualquier punto de la materia que nos ubiquemos. Por el contrario, en la materia heterogénea va a existir variación, bien sea en la composición o en las propiedades, dependiendo del punto de la materia que estemos estudiando. La materia homogénea puede ser clasificada en lo que es sustancia pura o disolución, mientras que la heterogénea pueden existir dispersiones coloidales y suspensiones. En la homogénea, la sustancia pura, esa composición y propiedades homogéneas que van a existir en cualquier punto, va a ser a través de todo el tiempo, mientras que en la disolución pueden existir variaciones a través del tiempo, ya que va a existir variación en alguno de sus componentes. La sustancia pura puede ser una sustancia compuesta o una sustancia simple. La sustancia simple está constituida por átomos de un mismo elemento químico, mientras que en la sustancia compuesta estamos hablando de átomos de distintos elementos químicos. Veamos entonces lo que es disolución, dispersión coloidal y suspensión, ya que de ellas podemos tener algún patrón de comparación. Hemos visto ya lo que es la sustancia pura, nos va quedando lo que es entonces estas tres categorías. En la disolución, dispersión coloidal y suspensión van a existir al menos dos tipos de materia. De estas, en la suspensión, esos tipos de materia van a ser evidentemente diferenciables. Sin ayuda de ningún tipo de equipamiento, simplemente el ojo humano puede percibir que existen diferencias en las materias que constituyen lo que es una suspensión. No así en las dispersiones coloidales y en las disoluciones, donde difícilmente vamos a poder diferenciar con la vista humana que existan al menos dos tipos de materia. Esto va a depender fundamentalmente del tamaño de la partícula que se quieren dispersar, es decir, al existir dos tipos de materia, una de las partículas debe ser dispersada, una de las materias debe ser dispersada. Si las partículas de esa materia a dispersar tienen un tamaño mayor a 0.0002 milímetros, estamos hablando de una suspensión. El ejemplo clásico es si tenemos un vaso con agua y le agregamos arena, siempre vamos a poder diferenciar el agua de la arena. Y eso ocurre porque las partículas de arena tienen un tamaño mayor al que se está presentando acá. Por el contrario, en las dispersiones coloidales vamos a estar hablando de rangos de tamaño de una millonésima de milímetro a 0.0002 milímetros. Cuando están en ese rango de tamaño, las partículas a dispersar van a constituir lo que llamamos una dispersión coloidal, que a diferencia de la disolución, en la dispersión coloidal no van a existir fuerzas de atracción molecular distintas a las que ya existen en cada uno de los tipos de materia. Cuando las partículas a dispersar son menores a una millonésima de un milímetro, estamos hablando de una disolución donde se van a crear fuerzas de atracción molecular entre los tipos de materia que están constituyendo esa disolución. Es así como podemos entonces entrar en la clasificación de los tipos de materia. Dentro de la disolución va a existir lo que llamamos un soluto y va a existir lo que llamamos un disolvente. El soluto es la partícula a dispersar. Cuando el soluto es menor a una millonésima de un milímetro, va a poder dispersarse de muy buena manera en el disolvente, creando lo que es una disolución. El disolvente va a ser el constituyente, va a ser la materia que está en mayor abundancia y en el mismo estado físico que está la disolución. Por ejemplo, en una disolución de agua con azúcar, el disolvente será el agua, porque va a ser la materia que está en el mismo estado físico que la disolución. El soluto será el azúcar. En una dispersión coloidal tenemos dos conceptos
análogos a lo que es soluto disolvente en una disolución. Tenemos entonces que, análogo a lo que es el soluto, en una dispersión coloidal lo vamos a llamar una fase dispersa, y analogía con lo que es el disolvente en la disolución dentro de la dispersión coloidal lo vamos a llamar medio de dispersión. Igualmente, el medio de dispersión va a ser el que esté en mayor abundancia dentro de la dispersión coloidal. Veamos algunos ejemplos de lo que son disoluciones y lo que son dispersiones coloidales. Podemos ver que si la disolución en ella, el disolvente es líquido, el soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso. A manera de ejemplo decíamos un soluto sólido con un disolvente líquido, azúcar en agua. Un soluto líquido en un disolvente líquido es alcohol en agua. Un soluto gaseoso en un disolvente líquido, dióxido de carbono en agua, como lo que vemos en las bebidas gaseosas. En todos ellos, entonces, estamos hablando de partículas de soluto que son menores a la millonésima parte de un milímetro. Y es por eso que puede crearse esa disolución. Tenemos también disoluciones sólido en sólido. Un soluto sólido en un disolvente sólido son las aleaciones, como lo es el acero, como lo es el bronce. En el acero va a estar hierro y carbono combinados en una disolución. En bronce, cobre y estaño estarán combinados en una disolución llamada aleación. Tenemos también líquido en sólido, como son las amalgamas. Gas en sólido, se puede disolver hidrógeno en el elemento químico paladio. Gas en gas, la disolución es lo que tenemos normalmente en el aire. El nitrógeno, el oxígeno en el aire van a estar creando lo que es una disolución. Dentro de las disoluciones son muy importantes las disoluciones en el disolvente líquido, y va a depender mucho que se dé o no se dé dependiendo de la naturaleza de los solutos y disolventes. Es así como en las disoluciones vamos a hablar de que lo similar va a disolver a lo similar, es decir, de todos aquellos disolventes polares podrán disolver solutos polares, mientras que los disolventes apolares o no polares van a disolver los solutos apolares. La polaridad es un concepto que tiene que ver con la capacidad que va a tener la molécula de esa materia de crear un dipolo, de crear cargas positivas y cargas negativas. Por ejemplo, si agregamos sal en un vaso de agua, tendremos las moléculas de agua que tienen su polaridad, que hemos dicho que el hidrógeno va a tender a tener las cargas positivas, oxígeno las cargas negativas, mientras que en el cloruro de sodio vamos a tener que el cloro va a tener cargas negativas, se va a ionizar, y el sodio va a tener cargas positivas. En el momento que lo colocamos todo en un mismo contenedor, se van a dar las atracciones moleculares, en la cual vamos a tener que el agua que las moléculas de oxígeno cargadas negativamente van a tender a unirse con lo que son los átomos de sodio, mientras que en el agua los de hidrógeno se van a unir con los de cloro. Esto va a permitir entonces disolver la sal, ya que está rompiendo la estructura cristalina que tiene la sal, para hacer este tipo de enlaces como fuerzas moleculares. Eso es lo que me va a dar entonces el agua con la sal. Véase que no ha habido ninguna reacción química, simplemente han habido atracciones moleculares que me permiten formar el agua con sal, que si después yo seco, yo deshidrato esto, vuelvo a tener el cloruro de sodio. En las apolares vamos a tener moléculas muy grandes donde no hay algún polo positivo y algún polo negativo. La distribución electrónica que tienen ellos debe ser similar a la disolvente para que se pueda dar la disolución. Por ejemplo, aquí tenemos ácidos grasos, grandes moléculas carbonadas. Esas moléculas carbonadas van a tener una distribución electrónica similar a la del hexano. El hexano es un disolvente que, al ser también apolar, al no tener esa carga, pero tener una distribución electrónica similar a la que va a tener el soluto,
va a poder intercalarse entre esas moléculas y lograr la disolución. En el caso de las dispersiones coloidales, aquí tenemos una serie de ejemplos. Recordemos, en una dispersión coloidal, el tamaño de la partícula no va a permitir la disolución. El tamaño de la partícula del soluto, que va a estar entre 1/1000ª de un milímetro y 0,2 micras, al estar en ese rango de tamaño, no se van a poder dar esas fuerzas de atracción molecular que permitan la disolución. Sin embargo, el tamaño del soluto va a ser tan pequeño que va a poder estar disperso en ese medio de dispersión. En las dispersiones coloidales tenemos unos nuevos conceptos. Esos nuevos conceptos va a ser que se van a poder formar lo que llamamos soles o emulsiones o espumas o aerosoles. Cuando tenemos que la fase dispersa es el sólido en un medio de dispersión líquido, tenemos como ejemplo lo que son tintas y pinturas, y eso es lo que vamos a llamar un sol. Una emulsión será una fase dispersa líquida en un medio de dispersión líquido. Por ejemplo, leche, mantequilla, mayonesa van a ser dispersiones coloidales de tipo emulsión. Cuando hablamos de fases dispersas gaseosas en un medio de dispersión líquido, estamos hablando de la espuma, por ejemplo, la nata batida. También vamos a tener dispersiones coloidales donde la fase dispersa es el sólido y el medio de dispersión también es el sólido. Y aquí tenemos como ejemplo las piedras preciosas que tienen colores, por ejemplo el rubí. También tenemos lo que son emulsiones como sol. En esto tenemos quesos, jaleas y geles, en los cuales tenemos una fase dispersa líquida en un medio de dispersión sólido. La piedra pómez es una fase dispersa gaseosa en un medio de dispersión sólido, es lo que vamos a llamar un sol sólido. Y los aerosoles van a ser una fase dispersa sólida en un medio de dispersión gaseoso o una fase dispersa líquida en un medio de dispersión gaseoso. En esta tenemos lo que es el humo, el polvo volcánico, o lo que es la fase dispersa líquida en un medio de dispersión gaseoso, es lo que son las nubes, es lo que es la bruma. Es necesario destacar entonces que las nubes son dispersiones coloidales en las cuales tenemos gotas de agua muy pequeñas, mayores a la millonésima parte de un milímetro, pero menores a 0,2 micras. Y al tener ese tamaño, pues estamos hablando de una dispersión coloidal donde todas esas muy pequeñas gotas están dispersas en el aire, y por eso lo vamos a llamar una dispersión coloidal. No hay una disolución.